En este episodio de Tiburones de FinTwit recibimos a Noeli, analista de empresas, que nos expondrá su tesis de inversión sobre MSCI, Nike, UPS, FedEx y nos actualizará las últimas noticias de Newlat Food. Quédate con nosotros para conocer más de estas empresas y conocer su situación actual y sus precios objetivos, entre otros detalles. Suscríbete si todavía no lo has hecho y déjanos tu comentario en YouTube, Spotify e iVoox. Y ahora prepárate a disfrutar porque empezamos. Bienvenidos a este nuevo episodio de Tiburones de FinTwit. En este caso tenemos una gran ocasión donde está Noeli Dalton Dioquila con nosotros. Podéis encontrarlo en Twitter en @vanguardeconomy y también como fundador de la web www.vanguardeconomy.com. Noeli es MBA y Master Controller Financiero y realiza análisis detallados de empresas y estudios completos de inversión. Noeli, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas. Pues muchísimas gracias por invitarme una vez más a este gran programa. Para mí es un honor estar aquí. Y nada, espero aportar valor. O espero que más que la última vez que estuvimos, ¿no? Ahora que repetimos aquí. Pues yo creo que vas a aportar muchísimo valor porque tu trayectoria desde que viniste por aquí ha sido meteórica. Creo que ya te conoce mucha gente y los análisis que haces tanto en tu canal como en tu web son dignos de ver. O sea que yo creo que vamos a darle un repaso ahora mismo, tanto para hacer un barrido rápido de cómo está el mercado y cómo están algunas empresas, pero bueno, has crecido muchísimo y eso se está viendo también y lo estarás notando por cómo te recibe la gente, ¿no? Por tus análisis. ¿Qué tal este camino? Sí, la verdad que estoy muy contento. Poco a poco vamos llegando a más gente, va creciendo el canal de YouTube, va creciendo la web. Va creciendo también el propio Twitter. Y lo importante, más que el número, y es lo que siempre me importa a mí, es la calidad de la gente, ¿no? Gente cada vez más participativa, que pregunta, que sé que está leyendo los estudios, que no pasa tan por encima del contenido, sino que se detiene a analizarlo. Entonces a mí me encanta porque está habiendo mucha interacción en estas últimas semanas y estoy teniendo muchas reuniones con algunos compañeros que están incorporándose a la comunidad nuevos y me alegra muchísimo porque al final es el objetivo. Entonces estoy contento, la verdad. Muy bien, me alegro muchísimo. Estás colaborando has hecho una colaboración con Loco de Wall Street y también con Twinvest, Pepe Tatay, gran amigo de este canal. ¿Y cómo va de trabajo hasta ahora? Muy bien, o sea, a Pepe le conozco ya desde hace mucho tiempo, creo que fue de los primeros invitados que tuve en mi canal hace ya tiempo y bueno, cuando me propuso colaborar y publicar mis análisis en su plataforma, yo encantado, ya se lo dije y ahí estamos, ¿no? Y con Antonio en Los Locos y tal, pues muy bien también, poco a poco hacemos algunas colaboraciones para explicar algunos resultados trimestrales y tal y creo que está aportando valor a la gente, así que bueno, espero volver por allí en alguna otra ocasión. Genial. Quería preguntarte por cómo ves tú el mercado ahora mismo en general. Este podcast va muy dirigido a personas que invierten dinero, pero son inversores minoristas. Yo me considero como tal un inversor retail, un pequeño inversor que mes tras mes va cogiendo su dinerito, sus ahorros y los intenta invertir, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu visión de mercado en general en este momento? Estamos a día 13 de febrero de 2025 y quería saber cómo lo ves, ¿no? Estamos en una burbuja, aún queda crecimiento. Danos tu opinión. Bueno, yo creo que estamos todos, ¿no? En la misma dinámica. Yo también soy de inversor particular y yo también estoy aprendiendo y creciendo. Así que estamos todos en familia, ¿no? Como digo yo. Y luego Sí. el mercado, bueno, depende de a quién le preguntes, ¿no? A mí en general me parece que está tenso el mercado, en el sentido de que hay cada vez más ruido, más rumores, más tensión con la llegada también de Donald Trump. Pero aún así el mercado está resistiendo increíblemente bien y sigue pues, muy cerca de máximos, ¿no? Ahora mismo no sé exactamente en cuánto está porque procuro mirar lo menos posible
los índices y al broker prácticamente no entro, a no ser que vaya a hacer algún movimiento. Pero sé que ha resistido bastante bien la situación. Cada día hay una noticia que parece que va a tumbar el mercado, pero no termina de caer del todo, ¿no? Sí, Entonces se está resistiendo. Yo no diría que estamos en una burbuja en el mercado en el conjunto. Sí que diría que hay empresas que puede parecer que tienen una tendencia quizás demasiado ya abultada, pero como te digo yo siempre, ¿no? Al final, como esas empresas en concreto, yo me alejo de ellas y no las tengo estudiadas en detalle, no te puedo decir que están en una burbuja porque estaría diciendo barbaridades. Lo mismo realmente están baratas, ¿no? Nvidia, yo me acuerdo que hace algún tiempo decíamos todos que era una burbuja y luego, bueno, resultó que no tanto, que había un crecimiento detrás que le respaldaba y el desempeño en los últimos 2 años ya se ha visto, ¿no? Entonces no me atrevería a decir que ninguna de ellas sea una burbuja concretamente. Sí es verdad que se empiezan a ver cosas muy raras ya, como Palantir, como HIMSS también, que lleva un rally brutal, pero como no soy experto en ninguna de las dos, prefiero no decir que son burbujas, pero sí que me mantengo un poco alejado. Al final, de todos modos, como son dos empresas que no entiendo, prefiero mantenerme fuera. Y luego de las magníficas, bueno, Meta no diría que está increíblemente cara, aunque sí que la veo cara. A Meta sí le doy cobertura. Google está muy castigada por todos los problemas que tiene, sobre todo a nivel de investigación de monopolio. ujú. Tesla no te sabría decir, porque Tesla es una empresa que yo no soy capaz de sacarle los números, entonces me mantengo al margen. ¿Cuál más queda de las magníficas? Nvidia, bueno, ya Netflix, se ha visto, ahora le ha llegado el peligro con el tema de DeepSeek, que no sé, no tengo absolutamente ni idea en qué profundidad le va a afectar. El otro día estuve hablando con Pedro Gutiérrez en mi canal, nos estuvo explicando el tema y él, por ejemplo, está corto de Nvidia, no le gusta nada la situación con lo de DeepSeek y tal, y con la propia Meta, ¿no? Con su open source, pero bueno, eso es otro tema. ¿Y quién más me queda de las grandes? Netflix. Bueno, Netflix sí, Netflix se ha batido absolutamente todo lo que se esperaba y más. O sea, Netflix diría que incluso es un error propio. En su momento la vi y no la vi capaz. Y bueno, ha sorprendido notablemente a todos. Yo creo que merecidamente el crecimiento que ha tenido en términos de valoración los últimos meses, porque realmente fundamentales los ha destrozado. Y ahora mismo, desde tu punto de vista, aquel inversor que hace un DCA, Ujú. bueno, claro, si es a largo plazo, se podría entender, ¿no? Pero el que quiere entrar en fondos de inversión indexados, tú ves que es un buen momento, no hay que mirar el momento o se miraría más un fondo de inversión equiponderado, siempre y cuando esté Sí, indexado. yo haciendo el disclaimer, primero por si acaso, de que Sí. yo no hago ningún tipo de recomendación y siempre doy mi opinión. Justo es que es exactamente la misma pregunta del tema del DCA, me la hizo un compañero hace nada, hace una semana. Entonces te voy a decir lo mismo que a él, ¿no? Yo creo que para hacer un DCA nunca hay un buen ni un mal momento, o sea, el DCA se tiene que hacer todo el tiempo. Pues precisamente el DCA está hecho para eso, ¿no? Para ir al final equilibrando la posición. Si estás en máximo, si te cae, pues lo vas a equilibrar con las compras que vayas a ir haciendo durante la caída y en mínimos. O sea, vas a comprar tanto en máximos como en mínimos. El tema es que un DCA se mira a 10, 20 años. Y ahí está la estadística, ¿no? A 20 años creo que era el 99% de posibilidades o el 100%, no sé si una de las dos, de ganar dinero, ¿no? A largo plazo haciendo un DCA. Entonces, los números están ahí, no soy yo quien los voy a discutir. Entonces yo creo que el momento para hacer un DCA es siempre, ¿vale? Sí que yo personalmente, que yo soy más selectivo, yo no hago DCAs y tal, invierto solo en acciones. Si yo hoy quisiera invertir en un índice, por ejemplo, en el Nasdaq o en el SP, yo quizás haría aportaciones muy pequeñas en este momento porque no lo veo quizás en la mejor situación de los últimos años en términos de valoración. Pero eso es mi opinión y ya ha demostrado la historia muchas veces que el mercado puede parecer caro y luego sigue subiendo. Entonces, si haces DCA, hazlo siempre. El DCA es lo más tranquilo del mundo, porque al final te da exactamente igual lo que haga el mercado, si sube, baja o hace volteretas, pues al final tú vas a seguir invirtiendo automatizadamente y el caso es que a 20 años vista veas tu patrimonio crecer. Ya si eres selectivo como yo, ahí sí que tienes que tener un poco más cuidado, ¿no? Ujú. Vale, perfecto. Pues yo creo que has resumido muy bien esta introducción y a nuestros oyentes que hacen DCA o que invierten de esta manera, le va a servir mucho y le va a servir de faro guía, que es para lo que estamos aquí, ¿no? Para ser un poquito de faro guía y poder dar voz a quien realmente estudia el mercado, ¿no?
Bueno, pues si quieres vamos a empezar a hablar de esas empresas que ya tienes muy bien valoradas y que, bueno, pues nos gustaría que pudieras compartir con nosotros. Si te parece, empezamos con una gran conocida, te diría gran conocida, pero a la vez que mucha gente no entiende, que es MSCI. Ah, la gran MSCI, sí, sí, me encanta. A ver, dime, ¿qué quieres que te comente de MSCI? Bueno, pues coméntanos, para el que no lo sepa, MSCI es la gestora de fondos y quien habla de MSCI World o indexarse en MSCI World no entiende que está invirtiendo en O sea, MSCI, ¿no? MSCI es la empresa creadora de los índices MSCI. Todos los MSCI que Exactamente. conocéis, el MSCI World, los que habéis de el MSCI World, pues quien ha creado el índice es la empresa MSCI, que es una escisión de Morgan Stanley. Entonces, MSCI es la empresa creadora de todos estos índices MSCI, ¿de acuerdo? Y luego, aparte también de herramientas de análisis, de gestión de cartera, de proveedor de datos de activos privados. Para mí es una de las mejores empresas del mundo, fácilmente. Claro, no estoy invertido en ella por temas de valoración. Yo soy muy disciplinado con la valoración. Pero si pudiese, sería una empresa en la que estaría muy tranquilo, con una posición amplia, porque es para mí de las mejores empresas del mundo. Tiene barreras de entrada enormes, pero sobre todo barreras de salida. O sea, al final, cuando has conseguido que tus índices sean la referencia del sector, tú cuando inviertes en un fondo, no te comparas con el fondo tiburones de Fintuit, te comparas con el MSCI World. Y si te aparece tu gestor y te dice que ha batido al tiburones de Fintuit, pues tú le dices, me parece muy bien tiburones de Fintuit, que sea muy bueno, pero yo no lo conozco. Entonces yo lo que quiero saber es cuánto has batido al MSCI o cuánto has batido al SP 500 o cuánto has batido al Nasdaq. Entonces hay tres, cuatro grandes líderes en la industria que son MSCI, Standard Poor's, que es el del SP 500, el Dow Jones y el Nasdaq. ¿Vale? Son los cuatro grandes líderes del sector y monopolizan todo. Entonces, ahí hay unas ventajas competitivas muy fuertes y sobre todo unas barreras de salida enormes. La de dinero que se llevan solamente por ponerte el índice y la comisión que se llevan, que es mínima para ti como inversor, pero para ellos es muy amplio, pues es lo que hace que tengan un 97%, si no me equivoco, de ingresos recurrentes. Y Ujú. eso el mercado pues lo valora siempre de forma bastante optimista, no optimista, sino pues, acorde, ¿no?, a la calidad de esos ingresos, que prácticamente en cualquier escenario se mantienen. Eso no lo puede decir prácticamente ninguna otra empresa. Entonces, la valoración siempre es exigente, de vez en cuando da alguna oportunidad y ya estoy esperando a que me dé una de esas. Pero me parece a mí una de las mejores empresas del mundo. Sí, a día de hoy está a 574,60 dólares la acción y márgenes operativos de un 53,7%. O sea, eso no lo encuentras así como así dentro de cualquier empresa, ¿no? Y luego también Es una hemos visto. empresa bárbara y miras el ROIC del 35-36%. O sea, es una auténtica bestia. El ROE no lo podéis mirar porque tiene equity negativo por las recompras que hace. Pero lo mejor que tiene la empresa no solamente es el producto, que es maravilloso, sino dejarme decir que para mí lo mejor que tiene la empresa es el equipo directivo. Ujú. Para mí, Henry Fernández es sin top 3 mejores CEOs del mundo. Podríamos decir que MSCI es una de las empresas top quality, es decir, si uno quiere tener una empresa, vamos a ponernos en quality, podríamos hablar de Visa, podríamos hablar de Ferrari en automoción, Ujú. podríamos hablar de Canadian Railway en ferrocarriles, ¿no? Esta entraría como una de las gestoras dentro del mundo financiero como top en quality, en calidad. Sí, sí, definitivamente creo que es una empresa top quality. Lo único aclarar que no es gestora como tal. ¿Vale? Ya te hace los índices, pero no es gestora, por así decirlo. O sea, Ujú, se lleva una parte de los fondos administrados en esos índices, pero ellos no son gestores. ¿Vale? Simplemente aclarar ese término porque la gente puede confundir que como es un índice, son ellos los que gestionan y tal, pero no, no es tanto así, ¿vale? Ellos le venden esos índices a los gestores, que son quienes luego asignan el capital a cada uno, ¿vale? ujú. Y sí, para mí, claro, es una empresa de quality de manual. Pero aún así, ya digo, o sea, yo es que busco una rentabilidad y aclaro de en torno al 15% o superior anual, ¿vale? Porque entiendo ya de por sí que me voy a equivocar, entonces quiero tener cierto margen, menos impuestos y tal, para seguir creciendo a doble dígito. Entonces, ahora mismo MSCI, según mis proyecciones,
no da esa rentabilidad del 15% anual, pero sí que sigue dando una rentabilidad. ¿A cuánto me dices que está ahora ya? ¿A 500 qué? Está ahora mismo, a día de hoy, a 574,60 Ya, dólares. pues ahora mismo tiene que dar casi un 10% anual. Entonces, para alguien que tiene una visión más tranquila a largo plazo y no necesita tanto margen de seguridad, joder, un 10% anual en una de las mejores empresas del mundo, con uno de los mejores gestores del mundo, con ROIs del 35%, barreras de entrada y de salida, pues oye, pues no está en absoluto para nada mal. Para algunos, de hecho, es ideal. Entonces, ya bueno, ya depende de la gestión de cada uno. Muy bien. Te quería preguntar, ahora mismo la valoración del PER está, bueno, hablamos del PER como múltiplo porque es el más conocido, está a 33,7. Ujú. Para entrar, para que a ti te diera una orden de entrada, ¿a qué múltiplo más o menos la estimarías? O bueno, o a qué precio por acción. A precio por acción, yo tengo zona de objetivo de entrada personal, ¿vale? Insisto, para la rentabilidad que yo busco de unos 470 $480 a día de, o sea, año 2025, ¿vale? Conforme avance el tiempo, evidentemente tiene que ir subiendo, pero ahora mismo sería en torno a 470 $480, que es a partir de ahí donde me da la IRR o la tasa interna de retorno del 15% aproximadamente. En múltiplo PER no sé cuánto es eso exactamente porque yo personalmente no valoro por PER, sino en función de la rentabilidad sobre el capital invertido y, y de la tasa de reinversión, ¿no? Y de crecimiento terminal. Entonces, bajo mi escenario, ya digo, en torno a los 470 o 480 es donde yo compraría. Sí que mencionas, dices que está 33 veces, curiosamente, para que la gente lo sepa, Henry Fernández, el hombre que mejor conoce la empresa, que es el CEO y ha estado desde el día uno que existe Morgan Stanley como CEO, ¿vale? O sea, no hay nadie que la conozca mejor y además tiene 1.000 millones en acciones y no la fundó él. O sea, ha invertido muy fuertemente en la empresa. Él siempre, metódicamente, siempre hace recompras puntuales, agresivas, solo cuando el múltiplo cae de 33 veces. Entre 30 y 33 veces, nunca, prácticamente nunca creo que ha caído debajo de 30 veces por la calidad que tiene, ¿no? Y el retorno sobre capital que tiene. Entonces, en ese rango entre 30 y 33, siempre lanza un plan de recompras muy agresivo. Si cae un poco más, probablemente veáis que el próximo trimestre pues, se publique que ha hecho un gran plan de recompras o que anuncia un plan de recompras grande, porque ya digo, siempre en esos múltiplos es donde él ataca habitualmente. Muy bien. Pero para mí, ya digo, para mí todavía tiene que caer más para el margen que yo busco. ¿Alguna otra cosa más que quieras reseñar de MSCI y que nuestra audiencia debería tener en cuenta en estos momentos? Sí, que para mí la oportunidad puede empezar a surgir ahora con Donald Trump, porque MSCI, la gente no lo sabe, pero hay una parte importante de su crecimiento que viene de haberse beneficiado de las tendencias ESG, porque ellos crearon buena parte de los parámetros ESG y han monetizado todo lo que son los parámetros de gestión de cartera en relación con términos ESG. ¿Vale? Tienen el monopolio prácticamente, tienen el 70% de cuota de índices ESG y de todos los datos de cartera ESG. Ahora que todas las empresas están empezando a salir de esas políticas ESG, que era lo que yo comentaba en la tesis que podía pasar si ganaba Trump, parece que efectivamente se está dando ese movimiento de salida. Ya en el último trimestre yo vi una tendencia bastante negativa en ese ámbito y el mercado no reaccionó negativamente, lo cual me sorprendió. Pero yo creo que puede darse la oportunidad a lo largo del año si acaba reportando efectivamente ese sufrimiento en la parte de ESG y se frena en seco el crecimiento. Y luego hay una parte que depende de los índices, porque es variable 100%, que él cobra comisión por el dinero que hay en puestos en los índices MSCI. Entonces, si hay un mercado bajista, ¿vale? Independientemente de la causa, porque me da igual la causa macroeconómica o simplemente sea una corrección, si el mercado cae, su comisión también cae. Por ende, eso también podría abrir la puerta a una oportunidad, aunque su negocio esté intacto. Así que yo soy paciente que en algún momento sí me llegará la oportunidad. No sé si este año, el que viene o el siguiente. Para el que no lo sepa, los criterios ESG son Environmental, Social and Governance. Esto lo que quiere decir es que sean
socialmente responsables con contaminación, explotación de la sociedad, todo el tema este. Gobernanza, inclusividad. Correcto. Todo esto lo que es la soga verde, ¿no? Lo que se denomina Sí, es lo que se soga llama aquí la verde. soga verde, exactamente. Que Sí, en Europa está todavía muy arraigada, en Estados Unidos ya han empezado la mayoría de empresas a salirse de esa tendencia. sí, ya desde que Trump dijo que se iba del convenio este de cambio climático de París y todo el rollo este, Sí, ha entrado que fuerte Trump, ¿no? Ha sí, entrado iba a decir la motosierra, pero no, tampoco tanto, pero ha entrado activa, ha entrado con ganas sí, de fiesta en esta legislatura. como elefante en cacharrería, ¿verdad? Sí. Completamente, mejor ejemplo imposible, exactamente. Sí, muy bien. Vale, pues si quieres, bueno, pues eso en cuanto a MSCI. Vamos a hablar también de Nike. Nike es una empresa que está dando muchísimo de qué hablar. Mítica Nike, una de las empresas líderes o más conocidas por marca de ropa deportiva, además de muchas otras Ujú. cosas. Pero la mayoría de bueno, nuestra audiencia, de los inversores, se están preguntando si es oportunidad o trampa de inversión, ¿no? Entonces, ¿qué le dirías tú? ¿Qué se deben estas bajadas? Las marcas blancas le están empezando a comer la tostada a Nike. ¿Cómo podemos catalogar este momento de Nike? Vale, entonces, si quieres te resumo rápidamente la situación de Nike y digo resumir y rápidamente, porque ya sabes que a mí me encanta alargarme, entonces voy a hacer un esfuerzo brutal. Pero básicamente la situación de Nike es Nike venía de un crecimiento brutal, en la pandemia decidió que tenía que apostar más por el canal online, ¿vale? La pandemia parece que respaldó que efectivamente ese canal online era clave, las ventas online se dispararon y Nike empezó a decidir que ya no necesitaba a sus distribuidores mayoristas y que podía vender ella misma a través del online y a través de sus tiendas y con eso expandir el margen y entonces aumentar no solo el crecimiento sino también el margen. Además hizo una grandes subidas de precio, te vendían zapatillas por $200, tal y cual. ¿Vale? Eso ha sido la tendencia de los últimos años. Cuando en 2022-23 empezó a llegar ya la contracción económica general, ya empezaron a saltar por los aires cosas que se pensaban que no iban a saltar. O como decía Warren, ¿no? Cuando baja la marea se ve quién andaba desnudo. Pues, le pasó algo parecido a Nike, ¿no? Bajó la marea, esa gran tendencia que hubo por todo el tema del lifestyle, mundo deportivo y tal, post pandemia, ¿vale? Que fue una tendencia global y rápidamente las ventas empezaron a caer, la gente dejó de comprar online porque ya quería salir a la calle y quería comprar en tienda y resulta que Nike ya no estaba en tienda porque había retirado su inventario de la mayor parte de los grandes distribuidores donde la gente está acostumbrada a comprar. Entonces, claro, lo que Nike no pensó en su momento fue, hostia, si la gente vuelve a la calle a comprar, ¿dónde van a encontrar mi producto? Si solamente está en mis tiendas y ya no está la mayoría en la de los distribuidores y encima a los distribuidores no solo les se quita inventario, que además les ha jodido a ellos los márgenes porque dependían mucho de Nike, sino que además les he dicho que les voy a quitar más inventario, por lo cual ellos ya no tienen ningún incentivo para vender mi marca. Entonces, cuando entra un cliente a una tienda de cualquier otro gran distribuidor, como Foot Locker, por ejemplo, en vez de recomendarte unas Nike, te recomiendan unas Adidas o unas Son o unas cualquier otra, ¿no? Entonces, se le ha juntado todo eso a Nike, que fue una mala decisión estratégica, con la contracción económica. Y por ende, pues las ventas han empezado a caer y como es una empresa que, como casi toda empresa retail, tiene un apalancamiento financiero fuerte, una estructura de costos fija muy alta, pues los márgenes le han empezado a caer en picado. Ahora, pues han decidido cambiar al CEO, ha entrado un hombre que lleva toda su vida en la empresa, que se había jubilado, de hecho, en 2020, porque no creía mucho en el plan del online y se jubiló. Pues le han llamado de vuelta, le han dicho, oye, por favor, tenías razón, échanos una mano para recuperar qué hacemos aquí. Entonces, lo primero que Nike va a hacer ahora es recuperar todo el tema de la innovación, que lleva 10 años muerta, y por el camino le han robado la tostada pues, empresas como ON, por ejemplo, eh, que yo a día de hoy no la veo una amenaza tan agresiva, pero sí una señal muy clara de que Nike ha dejado perder parte de ese supermonopolio en innovación que tenía. Adidas también ha estado presionando muy fuerte, que ha hecho cambios internos muy agresivos, le están robando cuota de mercado. A eso se suma la debilidad de la marca porque ya no están los escaparates, porque solamente están sus tiendas, y ahora tiene que dar marcha atrás, volver a hablar con los mismos distribuidores a los que les dio una patada y decirles, oye, perdona, ¿te acuerdas cuando te dije que no te iba a dar inventario? Me lo he pensado,
y al final creo que va a ser de mutuo acuerdo que sí que te da inventario. Entonces, yo creo que va a haber un ejercicio de ceder mucho con los distribuidores, que Nike infravaloró muchísimo. Se ha demostrado que depende mucho más de los distribuidores que de lo que a ella le gustaría, porque la marca Nike es fuerte, pero no tanto como para prescindir completamente de distribuidores, que ha sido siempre el éxito de la compañía. Entonces, creo que ese ejercicio de dar marcha atrás es doloroso. Tienen que ceder ante los distribuidores. Antes a los distribuidores les obligaban a adelantar los pedidos un año. Ahora, pues ya no pueden hacer esa presión sobre los distribuidores. Entonces, todo ese capital circulante o todos esos costes, digamos, para quien no lo entienda, lo tiene que asumir Nike y eso significa que el margen va a estar presionado. De hecho, por ejemplo, para 2025 tengo proyectado que los ingresos caigan entre un 8 y un 10%, que ya viene en una tendencia bajista importante, pero es que el beneficio operativo va a caer en torno a un 30% por el efecto de márgenes. Entonces, todavía la compañía sigue cotizando, no sé si a 23 veces beneficios o algo así, porque es que viene de unas valoraciones que eran increíbles, increíblemente altas. Sí, te O sea, lo digo, sinceramente, yo cuando lo analicé, ahora mismo está a 38 veces, el PER está a 38 veces. no tiene que estar ajustado, supongo, porque el PER tiene que estar ahora mismo, diría que en torno a las 23, 25 veces más o menos, Datos de ticker, ¿eh? ajustadas. Datos de ticker. Anteriormente, en noviembre sí que estaba, o el año pasado, a 27 veces. A lo mejor no lo han ajustado ahora mismo, pero bueno, datos de ticker, ¿eh? A lo mejor como han bajado el guidance otra vez, Hmm. puede ser que el múltiplo haya vuelto a subir por ese lado. Puede ser, ¿no? No lo sé, sinceramente no tengo ni idea. Hmm. Ya te digo, como yo no valoro tanto por PER, no, me pierdo ahí un poco. Pero yo calculo que este año va a hacer aproximadamente tengo ya aquí anotados, vamos a ver, unos 2,80 más o menos. ¿Cuánto cotiza ahora? Está ahora mismo, a día de hoy, a $72. Pues bueno, 25 veces, lo que te decía yo, más o menos 25 veces Ujú. ajustadas, ¿vale? Eso es a lo que está ahora mismo la compañía, pero, y viene de una caída brutal. Sí, sí, una O sea, caída viene de una bastante caída fuerte. brutal. Y aún así sigue a 20. Entonces, lo que te da es que venía de una valoración exagerada. Y eso lo notabas cuando tú analizabas la llamada de ganancias y al CEO, en vez de preguntarle por los resultados, le preguntaban si creían que la selección estadounidense iba a ganar tal partido de baloncesto. Esas eran las preguntas que le hacían a Nike en el 2021-2022. Entonces, claro, ves la parabólica de la cotización y entiendes que ya la gente no estaba valorando por números, ya ahí había una cuestión de burbuja, digamos. Ahí sí que había una burbuja clara y se ha desinflado. Para mí, ¿es oportunidad o no es oportunidad? Creo que la situación se va a dar la vuelta, sí, porque están tomando las decisiones adecuadas. No es la primera vez que Nike está contra las cuerdas y creo que si hay una marca que puede darle la vuelta a su situación es Nike, porque necesitas ese poder de marca que muy pocas otras tienen. Creo que va a llevar tiempo, todavía bastante. Creo que va a ser doloroso en el corto plazo. Ya digo que mis proyecciones son de que siga cayendo el beneficio un 30% este año, pero creo que a 5 años vista la situación sí va a ser bastante más positiva de lo que estamos hablando hoy. Valoración. Si quieres que me moje, yo me mojo sin problema. Yo cuando saqué la tesis a 80 y tantos dije que estaba todavía muy cara. Ha caído ya a 70 y todavía la sigo viendo no cara, porque para mí está ya en precio. Lo que pasa es que yo necesito ahora el descuento para tener un margen del 15% que te decía antes, ¿no? De un 15% anual. Entonces, niveles donde yo estoy esperando, tengo la mira puesta del fusil de asalto para entrar, pues lo tengo en niveles de 60-62, más o menos. En Ujú. niveles de donde hasta mi precio objetivo, que mi precio objetivo para el 2028 es de aproximadamente $96, desde ese nivel yo tengo ese 15% anualizado. Por encima no puedo comprar porque no me da ese margen que yo busco. Creo que la situación se va a dar la vuelta, sí, creo que es una situación de turnaround de manual, ¿vale? De cambio estratégico de manual, pero aún la valoración no me da el descuento suficiente para asumir el riesgo que esta estrategia tiene. Y como encima no hay un viento favorable todavía macroeconómico que le ayude, pues lo tiene complicado todavía. No diréis que no se moja Noeli en esta entrevista. Ya nos ha dado un precio de entrada de MSCI en $470 y en Nike en 62. La verdad es que esta no es recomendación de compra, ya lo sabéis, pero bueno, es su opinión y su análisis y es una de las son empresas que tienen muy bien analizadas, o sea que
como veis, yo creo que es razonable, ¿no? Es razonable estos Luego sí precios. aclarar que hay cierta dinámica, ¿no? En el sentido de que la gente esté luego pendiente en la página web de que vaya sacando actualizaciones porque voy ajustando el precio en función de si hay nueva información que me ayude a pensar que va a crecer más rápido o más lento. O sea, tengo que ser dinámico y ir ajustando, ¿no? Pero a día de hoy esas son mis predicciones para ambas compañías que me preguntan. Te dije que me iba a mojar en lo que me preguntases y me estoy mojando de coste. Y de MSCI doy mi precio objetivo que no te lo he dado, lo tengo aquí anotado, son $810 de precio objetivo para el 2028 fiscal, Ujú. ¿vale? Muy bien, muy bien. Lo vamos a dejar en las notas también para el 2029, ¿no? 28, 28. 28. Toma ya. Vamos, está casi a precio de Y hoy. Nike el 29, pero porque el ejercicio fiscal de Nike es diferente Ujú. de fechas, ¿vale? Entonces sería el 2029 fiscal de Nike, ¿Vale? ¿Y qué precio objetivo? de $96. 96 dólares. Muy bien, claro, comprándolo a 62, la verdad es que te haces un 60-70% Un sin problema. 15% anual. Sí, muy bien, Claro. muy bien. Vale, pues pasamos. ¿Alguna otra cosa más que quiera decir de Nike o pasamos a otra empresa? Mm, no, yo creo que no se me ocurre así nada así importante que comentar rápido ahora. Si luego Vale, se te ocurre cualquier cosa, me preguntas sin problema. muy bien. Vale, quería que habláramos ahora de UPS, United Parcel Service, esta empresa de reparto tan conocida sobre Ujú. todo en Estados Unidos. ¿Qué está pasando con UPS? Recientemente una gran caída, ahora ha recuperado un poquito, pero ¿cuál es la situación de la empresa? ¿Qué le está pasando? No he visto la cotización, no sé cuánto ha recuperado, pero me alegro si se ha recuperado porque yo he comprado en esa caída. Entonces, UPS es una compañía, bueno, rápidamente es líder de paquetería en Estados Unidos y uno de los tres líderes a nivel global junto a FedEx y DHL, ¿vale? Ujú. Eh, ¿Qué es lo que le ha pasado a UPS? Básicamente, resumiendo, ¿por qué la caída última? Yo saqué la tesis antes de la caída Sí. y comentaba que la posición ya daba doble dígito, pero todavía no me daba un precio del 15% anual que yo buscaba. Tras esa caída, que cayó a 110, si no me equivoco, ahí yo pude comprar ya con rendimientos del 15%. Entonces, mi precio de entrada que estoy buscando, ya te lo doy, que es ese 110, 115% en ese rango, a mí ya me da un 15% anual, que es lo que estoy buscando. Causas. La causa de la caída de UPS ha sido básicamente que han roto su acuerdo estratégico con Amazon. Amazon era el principal cliente de UPS hasta la fecha, ¿vale? Representaba el 12% de las ventas. Y ya lo identificamos como el del mayor riesgo de la tesis. ¿Por qué? Por dos motivos muy simples. Primero, porque pesa mucho en ventas, entonces hay un problema de concentración ahí con Amazon. Segundo, porque Amazon está desarrollando su propia red logística para no depender de terceros. Entonces, eso era un viento en contra clarísimo, que ya se veía, se analizaban los informes y las llamadas de ganancia, sobre todo desde el 2020-2021. Ahí ya, de hecho, con Amazon tuvieron el primer choque y decidieron ir reduciendo volúmenes. Lo que pasa es que, como el resto de volúmenes del sector han caído muchísimo más, porque ha habido una contracción económica enorme, sobre todo a nivel pymes y a nivel pequeñas y medianas empresas, ¿vale? La grande quizás no lo ha notado casi y la bolsa por eso no lo ha notado, pero a nivel pymes sí que se ha notado mucho y los volúmenes han caído un 15-20%, no solo en UPS, sino en FedEx y en DHL, en todas, ¿vale? Es un nivel sectorial, totalmente macroeconómico. Entonces, cuando una empresa que tiene una intensidad de capital tan alta como puede ser la logística, le caen los volúmenes tanto, los márgenes se destrozan, ¿vale? Aún así, UPS lo ha hecho bastante bien en términos de márgenes. Por eso me gusta más que FedEx. Pero cuando tienes encima el viento en contra de que ahora dices que Amazon te va a quitar volumen, bueno, pues evidentemente el mercado en cuanto escuchó la noticia, pues la tumbó, ¿vale? Fue un ajuste tal cual, literal, de, de extrapolar la salida de Amazon, ¿vale? Eso fue lo que pasó. Temas importantes. Según se comenta en la CAL, Amazon no fue quien decidió la ruptura, fue UPS. Además, te lo dicen abiertamente. Y de hecho, se nota que puede ser cierto cuando te dice la empresa que van a intentar ayudar a Amazon a buscar alternativas para mover su volumen porque le han pillado un poco a contrapié y tampoco la quieren dejar tirar, como quien dice, ¿no? Porque van a seguir siendo socios, lo que pasa es que en menor medida. Entonces, lo que dice la CEO es que ya veían hace tiempo que querían reducir la dependencia de Amazon, han decidido que ahora
es el mejor momento y para mí efectivamente es el mejor momento por un motivo muy claro, que es que el sector, he dicho, que viene de una caída enorme y justo ahora, los últimos meses, está empezando a mostrar signos de recuperación. Hay crecimientos en volúmenes en Europa de doble dígito, Estados Unidos dígito alto, simple. Entonces, creo que ahora que el mercado se está empezando a recuperar, es buen momento para eliminar el volumen de Amazon porque con el crecimiento que tienes del resto del mercado vas a compensar volúmenes. Entonces, lo que va a conseguir UPS es en más o menos 2 años quitar un 25%, un 50% adicional del volumen de Amazon, ¿vale? O sea, Ujú. que en volumen sería como un 6,5% o un 6% de volumen y compensarlo mientras con toda la otra subida de Europa a Estados Unidos. Entonces yo creo que va a llegar a un equilibrio de manera que se va a quitar el mayor riesgo que tenía la tesis, que era la concentración de Amazon, eh, del tirón en 2 años más o menos y sin caer prácticamente en ingresos y mejorando márgenes, porque además Amazon tenía los peores márgenes para la compañía. Al ser la más grande y la que más volumen tenía, pues tenía ciertos privilegios, sobre todo en términos de los costes. Entonces, al quitarse ese contrato y encima que está UPS aumentando ingresos en otras dinámicas como es la logística sanitaria, que es como una logística premium porque tiene requerimientos de cadena de frío y tal, entonces ahí se cobra más por esa parte y tiene mejores márgenes, un 30% más de margen que el resto de logística. Entonces va a quitar volúmenes que tienen márgenes muy bajos y va a meter volúmenes que tienen márgenes más altos. Con lo cual, aunque el ingreso tú lo vas a ver más o menos plano o cayendo ligeramente en los próximos 2 años, lo que te vas a encontrar es que el margen te va a estar mejorando y en cuanto se acabe ese viento en contra de Amazon, que va a durar más o menos, ya digo, 2 años, vas a tener ya todos los vientos favorables para crecer a más o menos medio dígito, 4 o 5% anual, que es lo que te crece esta industria en entornos normalizados y encima es seguir expandiendo los márgenes. Entonces, como viene de una gran caída, ya digo, de márgenes y tal, ahora es cuando a mí me interesa UPS, porque de aquí en adelante creo que tiene crecimientos de doble dígito en términos de beneficios y en términos, sobre todo, también de mejora de rentabilidad sobre capital, una rentabilidad sobre capital que yo estimo que para el año que, para el 2028 el ROIC lo va a tener ya por encima del 20% y el ROE por encima del 37%. Estamos hablando de mucha calidad, a pesar de ser un sector muy cíclico. Cuidado, y advierto, es un sector muy cíclico. No es un sector para todo el mundo, ni a todo el mundo tiene por qué estar a gusto con este tipo de compañías, porque un entorno, te viene una recesión y adiós tesis de UPS, ¿vale? Te la van a tumbar un año o dos, porque es así, es cíclico. Lo que pasa es que yo ahora estoy comprando la parte baja del ciclo. Si miráis todas las métricas, no me voy a poner aquí a dar métricas porque ya lo hago muy denso, pero si miráis todas las métricas que explico en la tesis, ahora mismo la compañía ya está en un suelo de ciclo. La compañía, no el sector en su conjunto, ¿vale? Entonces, creo que para mí hay ciertos vientos favorables para UPS, creo que la valoración es adecuada, la gestión es muy buena. Si comparáis, fijaos que UPS tiene rendimientos del capital, ya digo, por encima del 20%, FedEx, que es la número 2 del mundo, tiene rendimientos del capital del 8 o 9, o sea, viene de años de destruir valor directamente. Cuando digo destruir valor, significa que el coste de capital era más alto que el rendimiento que obtenía de reinvertir ese capital. Y FedEx ahora mismo está casi en máximos, mientras UPS está en mínimos de 52 semanas. Entonces, para mí ese es un poco el escenario que hay. Ese es mi objetivo. Mi precio objetivo para UPS es de unos 178, $180 para el año fiscal 2028, con un rendimiento anual desde mi punto de entrada, que fuera los 112, del 17% ahora mismo, y en ese escenario que os estoy comentando. Por supuesto, hay muchísimos riesgos, no es una empresa para todo el mundo, insisto, sobre todo la parte cíclica. Ahora yo estoy entendiendo que está en parte baja del ciclo, pero podría llegar a un suelo todavía peor y retrasar más ese rendimiento. Pero creo que para mí el margen de seguridad que me ofrece la compañía en este momento es suficiente. Muy bien, pues ya que has nombrado, vamos a ver FedEx. ¿Cómo la ves en este punto, ¿no? Hemos visto en UPS ese problema que ha tenido con Amazon, ¿no? Esa ruptura de ser Uh -huh. ese repartidor estratégico a decir, oye, pues mira, ya me quedo a hacer simplemente algunas operaciones contigo. ¿Qué está pasando con FedEx? Porque FedEx sí que está, no está, bueno, está prácticamente casi a máximos anuales. Está en $262 por acción. Y sí que es verdad, el ROIC, por ejemplo, de FedEx, como bien has dicho, es del 9,60%, pero el de UPS es que está por el 18% aproximadamente, pese a la Sí, caída, ¿no?
Exacto, importante ese apunte. Está en el 18 ahora que está cayendo. O sea, sus niveles normalizados están por encima del 20. O sea, la diferencia es abismal. Entonces, FedEx, que me preguntas por FedEx. Vamos a ver, FedEx es una compañía. ¿Por qué FedEx está en máximos ahora y UPS está en mínimos? Porque los problemas de UPS están vigentes ahora y los de FedEx estaban hace 2 años. Hace 2 años UPS estaba en máximos y FedEx en mínimos. Se llevan la contraria los últimos años estas dos compañías. Ujú, Porque FedEx estaba comiendo todos los problemas a la vez y UPS no. ¿Vale? Entonces, había la divergencia ahí. Entonces, hace 2 años UPS estaba en máximos y FedEx en mínimos, ahora se ha revertido. Porque FedEx prácticamente, digamos, la mayor parte de los problemas ya los ha resuelto todos, ¿vale? Ya tiene vientos de cola, porque como digo, el sector está en el suelo y viene con vientos de recuperación. Eh, entonces, cíclicamente, pues bueno, parece que va a venir buenos años en el futuro, ¿no? Viene de pasarlo bastante mal. Y por eso están máximos. UPS, como tiene los problemas que os estoy indicando, que también tuvo un problema con trabajadores que no he mencionado, que se les metieron en huelga y tal, bueno, ya lo han solucionado todo, ¿vale? Pero tuvieron ese problema también, entonces a UPS se le ha ocultado todo y por eso UPS está en mínimos y FedEx en máximos. Dicho esto, FedEx a mí no me gusta, ¿por qué? Aunque veréis en la tesis que la perspectiva es de sobreponderar puramente financiera, veréis que también explico que yo me abstengo completamente de esta inversión, por varios motivos. Primer motivo, hablamos de la rentabilidad sobre capital, es extremadamente baja y es extremadamente cíclica. Entonces, en cualquier momento que falle muy poco el entorno macroeconómico, la rentabilidad sobre el capital de FedEx va a volver a ser inferior al coste de capital, es decir, va a volver a destruir valor, ¿vale? Problema que tiene FedEx que UPS no, el margen. FedEx tiene márgenes operativos de en torno al 7% ajustado, muy bajos, ¿vale? UPS los tiene de doble dígito, entorno normalizado son del 12-13, ahora creo que están, no sé si recuerdo, en el 9-10, por ahí más o menos, ¿no? ¿Cuál No sé. dices? ¿Cuál? Te lo confirmo yo. UPS, lo tengo yo aquí delante, espérate, Sí, mira, te lo digo. sí. UPS ahora mismo tiene márgenes cerrando 2024 del 9,8% operativo. Ujú, Ahora que están mínimos, ¿vale? Eso es un mínimo para UPS. Su normal son entre 11 y 13% de margen operativo, ¿vale? Ajustado. Porque estas dos compañías reportan ciertos gastos de reestructuración por lo grande que son, tienen 500.000 trabajadores cada una y reportan también el tema de que tienen un plan de pensiones. Entonces hay que ajustarlo. Desajustados, repito, UPS ahora mismo tiene un margen del 12,9, del 8,9%, del 9,9% operativo ujú. y FedEx lo tiene del 7,5 aproximadamente. El de FedEx está en el rango alto de su ciclo y el de UPS en rango mínimo, ¿vale? Sí. Cuidado con esa diferencia, porque aunque pueda parecer que FedEx está en mínimos porque es un 7 y tal, en realidad no está en mínimos, está en el rango medio tirando alto de su historia, porque FedEx siempre ha tenido márgenes peores. ¿Por qué? Porque FedEx es principalmente una empresa de logística aérea, ¿vale? La logística aérea tiene mayores ingresos porque se paga más, pero tiene mayores costos de toda la infraestructura de aviones, toda la infraestructura de entregas express. FedEx es express, básicamente, ese es su negocio, ¿vale? Mientras que UPS es más entregas normales terrestres de toda la vida, Ujú, menos rápidas, pero le da mejor margen también. Y además UPS tiene la parte de logística sanitaria y tiene otro segmento de negocio que le hace más rentable que FedEx, ¿vale? Entonces, ¿por qué estoy diciendo todo este tema esto de los márgenes? Porque el margen neto de FedEx es muy, muy bajo. En 2024 ha cerrado un margen del 5% por debajo, ¿vale? Esta compañía, si te viene una recesión, se te puede ir directamente a margen negativo. Es decir, se te puede ir directamente a pérdidas. Pues ahí tienes un riesgo importante. ¿Y qué necesitas si tienes una empresa de bajo margen? Pues un equipo directivo excepcional. ¿FedEx lo tiene? En mi opinión, para nada, en absoluto. En mi opinión personal, ¿eh? Y ujú. por eso me acuerdo de la tesis, porque aunque la rentabilidad para mí es más o menos adecuada, de doble dígito, no llega al 15%, pero está bastante bien. El equipo directivo es muy malo. O sea, FedEx hizo una adquisición de TNT, es otra gran empresa europea, TNT Express, en 2017. Llevan 9 años absorbiéndola y no han sido capaces todavía de absorberla correctamente.
han destruido el margen desde que la adquirieron de forma brutal. O sea, el margen operativo en la parte express ha pasado del 9 al 2%, ¿vale? O sea, en la parte express prácticamente ya no gana dinero por la parte de Europa. Y aún así, tiene las narices del equipo directivo de decirte que no hay ningún problema, que está todo bien y que, bueno, que son algunas cosas que se están complicando, pero que tranquilos, que está todo bajo control. 9 años. La rentabilidad sobre el capital les ha pasado del 15 al 6, ¿vale? Ahora se ha recuperado un poco y está ya cerca del 9 y por eso ya ha recuperado la cotización. Pero es que hace un año y medio o dos estaba en el 6 de rentabilidad sobre el capital. O sea, se ha tirado 3 años destruyendo valor, literalmente. Y encima, insisto, es un equipo que no te es capaz de reconocer los errores. El dueño de FedEx, o sea, el fundador, era el CEO, ¿vale? Ya no. En 2020 lo cambiaron, pusieron a otro hombre que es, como digo yo, un CEO de escuela, que está mucho más encargado de volver a recuperar la rentabilidad sobre capital y más o menos lo está consiguiendo. Entonces, en él más o menos, tengo más confianza. Pero como tampoco es capaz de reconocer los errores él, entonces te dice que no hay ningún problema, pero a la vez te ha sacado un super mega plan, que es el plan Drive, para ahorrar costos y resolver el problema de Europa. ¿Qué problema? Te dirás tú, porque has dicho que no hay ningún problema, pero a la vez te lanza un plan de recuperación del problema que no existe. Entonces, bueno, se contradicen a sí mismos y a mí eso no me gusta nada, no me da confianza. Y una empresa de margen bajo, de rentabilidad bajo, que prácticamente destruye valor, pues necesita ese apoyo de un buen equipo y yo todavía no lo veo. Creo que ya están empezando a hacer cosas mejores y por eso el mercado les está recompensando, pero en los últimos 13 años no han cumplido nunca su guidance y al mercado parece que ya le da igual. A mí no. A mí eso me importa porque me habla de lo poco que me puedo fiar. Y como digo, tiene todos esos, ese riesgo macroeconómico todavía vigente que no se ha desactivado del todo, que podría tumbar completamente la valoración de FedEx. Entonces, si imagino el mismo escenario que con UPS, la rentabilidad a largo plazo de FedEx la veo buena, pero los riesgos que veo son mucho mayores. FedEx se quitó el problema de Amazon en 2021, fue mucha más lista. Ahí ya en 2021 le dijo a Amazon que adiós muy buenas y que no quería saber nada de ellos. Entonces FedEx, a diferencia de UPS, no tenía ese problema de concentración. Por eso en la caída que ha habido a FedEx no le ha afectado tanto, ¿vale? Pero esa es la única apreciación del tema de Amazon. Para mí lo de Amazon es perfecto, que tenía que suceder. Yo vengo pidiéndolo ya tiempo. Me alegro que lo hayan decidido hacer en este momento. Creo que es un buen momento, aunque el mercado no se lo haya tomado bien. Y además UPS, por cierto, tiene otro potencial, que es el tema de las adquisiciones, que no hemos hablado, porque no me quiero meter tanto, pero tiene ahí un potencial de adquisiciones en la parte logística sanitaria que podrían dar la sorpresa y podrían estimular la cotización. Y en FedEx veo más sorpresas negativas potenciales que positivas. La única bueno que tiene aquí FedEx es que va a escindir la parte de FedEx Freight, que es la parte de carga, ¿vale? De carga LTL, es decir, cuando las pequeñas compañías no son capaces de llenar un camión, lo que hacen es compartir un camión entre varias, ¿vale? Eso es lo que se llama carga LTL. Pues en eso FedEx es líder mundial, ¿vale? XPO se dedica a eso, por ejemplo, entre otras cosas, pero Ujú. principalmente se dedica a eso, para que tengáis un referente. Pues bueno, van a extinguir ese negocio yo he calculado que vale más o menos entre 24 y 30 mil millones de dólares, que es decir, prácticamente la mitad de la valoración de FedEx actual, por lo cual creo que está FedEx infravalorada, sí. Creo que hay argumentos para que la valoración vaya mejor, sí. ¿Confío en el equipo directivo y creo que los riesgos están cubiertos? No. Y por eso yo me abstengo de FedEx y en este caso he preferido apostar por UPS. No Sí. había apostado por UPS, pero como ha caído por lo de Amazon he podido aprovechar. No tenía que elegir entre una u otra. Decidí no coger ninguna, pero como cayó por lo de Amazon, pues dije, hostia, pues eso sí que me interesa. Ahí sí he comprado. Perfecto. El catalizador del precio del gasoil, bueno, del petróleo, podría afectar negativamente si subiese a estas empresas, ¿verdad? A ver, sí y no, en el sentido, el precio del gasoil afecta exclusivamente a los ingresos de la compañía porque ellos derivan el coste del combustible directamente al cliente. Hay una tarifa que es tarifa de combustible, se llama así. Ajá. Entonces, si el combustible sube, ellos la suben y si baja, baja. Entonces, a términos de márgenes no afecta. Afecta en términos de ingresos, porque si baja el precio del combustible y baja la tarifa esa, pues los ingresos caen un poco. ¿Qué es lo que va a pasar el año que viene o en teoría tiene planificado UPS que pase? Tiene un viento negativo ahí, en ese lado, en ingresos, no en márgenes.
Entonces, ¿ingresos afecta? Sí, márgenes no le afectan en absoluto la variación del precio del petróleo, Bueno, pues si de no los afecta en combustibles en general. márgenes, que es lo que realmente nos interesa, no se Ujú. verá muy afectada en general, ¿no? Podríamos decir. No, o sea, no son empresas que porque se mueva el precio del combustible te las vayan a tumbar. O sea, no son cíclicas por la materia prima, sino que son cíclicas por la demanda. Al final, paquetería está totalmente relacionado con cómo está la fortaleza económica del país, especialmente Estados Unidos. Las dos dependen casi en un 70%, UPS un 75% y FedEx creo que un 70% de Estados Unidos. O sea que la demanda que hay en términos de volúmenes responde a la fortaleza que tiene la economía. Como lleva 2 años muy mal y Europa también viene muy mal, pues los volúmenes han caído un 20% en 2 años, que eso es muchísimo para una empresa Ujú. logística, Claro, pero muchísimo. claro. Y los márgenes han sufrido y han tenido que hacer planes de reestructuración, de ahorros y tal, y ahora están saliendo de paso. ¿Vale? Vale. Bueno, recordaros a todos los que nos escucháis que dejéis vuestros comentarios a todas estas tesis de inversión y que si queréis ampliar y queréis escuchar, entender estas tesis con profundidad, Noeli en vanguardeconomy.com tiene todas estas tesis ampliadas y también en su canal de YouTube, donde podéis verlo, tanto en su página web como en su canal de YouTube. Y bueno, os va a sorprender bastante porque es muy didáctico y muy entretenido y os va a aclarar todas estas tesis sin problema. También te quería preguntar, Sí, en ya... esas tesis yo voy, Sí, sí, sí. sí, por aclarar, en esas tesis yo voy muy, muy en detalle, ya lo aviso al quien vaya a ir a verlo porque mi objetivo es que salgáis de esa tesis entendiendo completamente la compañía, ¿vale? Que no tengáis que volver a empezar el trabajo. O sea, el trabajo lo hago de forma objetiva, porque no soy accionista de ninguna empresa en el momento en el que hago esos estudios. Posteriormente puedo serlo, como ahora ya lo soy en UPS, pero mientras que lo hago soy objetivo. Entonces, por ejemplo, vais a encontrar que los vídeos de las tesis de FEDES y UPS duran 3 horas y media cada uno y las tesis en escrito tienen 90 y 100 páginas respectivamente. Entonces os lo aviso porque vais a decir, hostia, qué montón, pero es que vais a salir conociendo en profundidad completamente la empresa, probablemente mejor que el 90% de los retailers que están invertidos en ella, ¿vale? Sí, conociendo también el sector, porque te dice muy bien cómo opera, cuáles son los movimientos dentro Sí, del ahí lo sector. explicamos todo, o sea, que Sí, te digo, salen conociendo completamente todo para que ellos mismos puedan decidir si les interesa o no. sí, Y no totalmente dependan de lo que yo les recomendable. estoy diciendo aquí. Sí, sí, además lo tenéis dentro de la página vanguardeconomy.com. Tenéis tanto el vídeo de explicación como el folleto, ¿no? Es como un libro que vas pasando páginas, está genial. Sí, Además, muy bien lo hemos puesto editado. así interactivo, que Sí, además viene las diapositivas y tal, y yo creo que es muy didáctico, sí. Y también tenéis ahí mis proyecciones, precios objetivos, ahí soy muy transparente en todo lo que voy pensando. Y si lo cambio, lo publico. sí, 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 muy bien. Os recomiendo totalmente visitar esa web, vanguardeconomy.com, y os lo voy a dejar en la descripción del podcast para que también dejéis vuestros comentarios, ¿vale? Bueno, pues ahora ya para terminar en cuanto a tesis de inversión, te quería preguntar y que nos hicieras una actualización de una tesis de inversión que ya hiciste en este canal, que eres Newlat Food, y para mí fue una de esas Mm. empresas que me perdí para invertir, ¿no? Aunque recientemente ha caído un 10%, pero para mí fue un fallo de inversión, ¿no? No invertí cuando tú me la descubriste, porque dije, ostras, es interesante, ¿no? Bueno, pues la noticia ha sido que colocan 36 millones de acciones propias sin diluir a institucionales a 12 euros y usan este dinero para recomprar sus propias acciones a Mitsubishi por 6,3 euros, ¿no? Con lo cual venden a 12 euros y recompran a 6, ¿no? O sea, es un poquito, Ujú. esa es podríamos decir que ha sido la noticia, ¿no? Sí, o sea, no recuerdo cuando vine la última vez, en qué situación estaba, no sé si había sucedido ya la adquisición o no, cuando vine la última vez. ¿Había sucedido la adquisición ya o no? No, esto ha sido recientemente. No, vale, bueno, entonces sí, la última vez que viniste estaría en torno a 5 o a 4 y pico, ¿no? Sí. Ahora está ya a 12 o algo por debajo. Entonces, ¿qué ha cambiado? Bueno, Newlat ha hecho una gran adquisición en Reino Unido, que es Princes, que es una empresa de alimentos, enlatados y, bueno, alimentos varios, ¿vale? Es una empresa enorme, o sea, ha sido una absorción inversa. Newlat, que es la pequeña, ha absorbido a Princes, que es la grande, porque Newlat, aunque ingresa menos, tenían más rentabilidad
que Princess, ¿vale? Entonces se la ha comido. La idea es aprovechar las sinergias que tiene Newlat y hacer a Princess rentable, básicamente, que es algo que ya han hecho en otras ocasiones y de hecho al equipo directivo de Newlat se le conoce porque es excelente precisamente en esas integraciones que realiza. Sí, Compró en su momento Cli, En la M&A. italiana lechera que daba pérdidas y en 6 meses la convirtió en una empresa que daba beneficios y ahora, bueno, pretende algo parecido pero con una empresa infinitamente más grande, ¿vale? Riesgo, que es una empresa muy grande. Las adquisiciones muy grandes, pues muchas de ellas, creo que más del 50% no suelen acabar aportando valor. ¿Yo confío en el equipo directivo de Newlat en eso? Sí, porque creo que son los mejores haciendo adquisiciones en el sector alimentario y lo han demostrado en los últimos años y por eso los bonistas confían en ella, por eso los socios comerciales y sus proveedores le dan muy buenos beneficios, por eso el capital circulante de la empresa es muy bueno y es negativo, porque todo el mundo se fía de ellos porque lo hacen muy bien, ¿vale? ¿Qué es lo que ha pasado en la noticia reciente? Bueno, básicamente, bueno, primero decir que el contexto macroeconómico no está bien, ¿vale? Hay un contexto de incluso casi deflación en términos de precios de venta. Ahora han habido ciertas bajadas de precio porque Reino Unido está absolutamente en el suelo, macroeconómicamente hablando. Italia no está muy bien, Alemania está fatal tirando a terrible. Entonces, bueno, han tenido que presionar un poco a la baja los precios y esas tres áreas geográficas son su centro de ventas. Entonces, lo digo porque si miráis resultados de este año, no va muy bien tampoco en términos de ingresos y tal, ¿vale? Tampoco nada súper crítico, pero no lleva la tendencia de crecimiento que tiene en los últimos años. Vale. Punto de aparte, eso no tiene nada que ver. La valoración estaba en unos 13 hasta ayer o antes de ayer. eh, y cayó porque se publicó que habían, como bien has dicho tú al principio, colocado 36 millones en acciones, es decir, 3 millones de acciones. Y lo que entiendo yo es que el mercado ha entendido que están diluyendo, ¿vale? Porque el titular es verdad que no está muy bien explicado. Luego lo explican abajo en un párrafo pequeñito para qué van a usar ese dinero, pero no se explica muy bien que no van a diluir ese mercado. Yo creo, porque es que si no, no hay explicación ninguna, creo que han entendido que van a diluir esos 3 millones de acciones y por eso lo han tumbado un 15 o 20% en un día o dos, ¿vale? ¿Qué es lo que ha sucedido realmente? Ellos, y cuando digo ellos me hablo de la familia fundadora, los dueños, Ujú. ¿vale? Los dueños han vendido de sus acciones propias 3 millones de acciones a institucionales a 12. Así que primera noticia, hay institucionales que a 12 consideran que la empresa está barata. Primer mensaje que podéis sacar de ahí, ¿vale? Ya vendieron antes de la compra de Princess un paquete importante de acciones, en ese caso sí que eran de la empresa, no diluyeron, sino que hicieron varias recompras, no las cancelaron, se las quedaron y luego las canjearon y se las vendieron a institucionales. Una operación que también fue muy buena y le dio como un 30% de rentabilidad. Vale, ahora han vuelto a hacerlo, pero con las suyas propias. Han vendido 3 millones de acciones a 12 cuando la cotización estaba a 13 y pico, ¿vale? Esto salió ayer, antes de que cayera, por supuesto. Lo que significa que hay institucionales que a 12 consideran que está barato, quieren entrar. Punto número uno. Esos 3 millones de acciones, punto número dos, lo van a utilizar para recomprar 9 millones de acciones que les dieron la familia fundadora de las suyas propias, repito, no tiene nada que ver con la empresa en su conjunto, sino de las acciones propias de la familia Mastrolia, que son los dueños, les dieron 9 millones de acciones a Mitsubishi como parte de la operación. Y había una cláusula que decía que podían recomprarlas en un año al mismo precio que se las dieron, que fue a 6,80, ¿vale? Entonces, lo que han dicho es, no queremos diluirnos nosotros como accionistas, así que vamos a vender 3 millones de acciones a 12 y vamos a recomprar los 9 millones de acciones que tenemos ahí en opciones que podemos recomprar a 6,80. Por lo cual, en realidad, cuando se cierre toda la transacción, la familia fundadora va a tener más acciones que antes de anunciarse, ¿vale? Prácticamente las mismas que tenía antes de la adquisición, ¿vale? Pero más de las que tenía antes de caer un 20% la acción. Entonces, lo que te dice también es que la familia tiene un compromiso todavía mayor con la empresa, porque está dispuesta a recomprar esas acciones y, por ende, a aumentar su participación en la empresa. Entonces, ya tenemos dos noticias. Una, que hay institucionales que a 12 la consideran muy barata y están entrando.
Y dos, que la familia quiere aumentar su participación en la empresa y no ha querido que expire la opción y ha decidido recomprarla. Pues eso, que para mí son dos noticias muy positivas. El mercado ha reaccionado tumbándola un 20% y por la gente que me ha escrito yo entiendo que la mayoría son retail saliendo porque institucionales no creo que haya ninguno saliendo porque, ya digo, vienen comprando 12. Y la gente que me ha comentado pensaban al leer el título que es que la compañía estaba diluyendo, que estaba emitiendo 3 millones de acciones. Que en todo caso tampoco sería para tumbarlo un 20%, pero bueno, sí entendería que la gente se asustase. Pero no es el caso, es una transacción entre accionistas, entre la familia Mastrolia y Mitsubishi. No tiene nada que. Y los institucionales que están entrando, pero no se han emitido 3 millones de acciones nuevas ni nada por el estilo. Y además ¿Vale? Solamente con aclarar opción de eso. compra, o sea, con opción de compra que le puede, como bien dices, hacer que al final la familia tenga más acciones de las que tiene ahora mismo, ¿no? En un futuro. No, sí, al final va a vender 3 millones para comprar 9, 9 y Claro, pico de claro. millones que fueron las que le dieron por lo cual neto salen con 6 millones y pico más de acciones que tenían antes de ayer, ¿vale? Que más o menos, repito, eran las mismas que tenían hace antes de la adquisición. Ujú. Pero como la adquisición, la única manera humana de financiarla era que los dueños pusieran un préstamo de 200 millones a la empresa que le dieron, ¿vale? O sea, fijaos si están comprometidos que para que la operación que ellos consideraban que era importante que saliera, lo que hicieron fue no solo pidieron deuda para la empresa lo que podían, sino que pusieron ellos de su bolsillo 200 millones, ¿vale? Los dueños de su bolsillo, no emitieron ni nada, no, no, pusieron ellos 200 millones de garantía y adicionalmente eh, cedieron 9 millones de sus acciones propias a Mitsubishi como otra garantía adicional, ¿vale? Ahora quieren recuperar esos 9 millones de acciones con esa opción que tenían, ¿vale? Por lo cual van a volver a recuperar la posición que tenían antes en acciones y eh, siguen más comprometidos todavía con la empresa, además sigue con el préstamo que le han dado a la empresa. Al final han vendido esos 3 millones de acciones porque yo creo que es que no les queda liquidez ya. Le han dado 100 millones a la empresa y las acciones que vendieron, que le dieron a Mitsubishi, pues evidentemente yo creo que ya no les quedaba liquidez y han tenido que vender acciones para poder acudir a esa recompra. Pero de hecho, inteligentemente lo ponen en un párrafo abajo que la mayoría de esos 36 millones lo van a usar para recomprar esas opciones. Ujú. No es que lo van a usar porque estén vendiendo acciones, que podría asustar también si fuera una venta y ya está. Claro, No. claro. Están diciendo que es para recomprar los 9 millones de acciones que le dieron a Mitsubishi. Entonces, para mí no hay nada negativo ahí. Aparte, ya digo, la empresa no es su mejor año ahora mismo y tiene bastantes vientos en contra, ha tenido problemas en Reino Unido, una huelga casi en Reino Unido también con Princes, porque los trabajadores les prometió el equipo directivo anterior que les iba a subir el salario y Newland les ha dicho que ni de broma, porque si sube ese nivel de salario tumba más todavía los márgenes. Y bueno, se les ha querellado ahí un poco, de hecho ha amenazado a Newland con cerrar fábricas allí y se las lleva a Italia y para afuera. Entonces, están ahí como en un ultimátum. Entonces, a nivel fundamental, sí que no está haciendo un buen año. Pero la caída de ayer, que no viene por eso, sino que viene por la venta de acciones, para mí es exclusiva y totalmente ruido. Estupendo. Newlat, que yo la red denomino la empresa de alimentación especializada en M&A, ¿sabes? Ese es mi, vamos, así en un titular. Creo que es una gran empresa que lo hace muy bien, que está adquiriendo empresas que no son rentables y las transforma en rentables y bueno, poquito a poco. Pero claro, cuando te metes en tantos charcos, es complicado salir, ¿no? Y yo creo que Newlat es el Sí. ejemplo. Entonces sí que es una empresa que yo en un futuro sí me gustaría tener, ¿no? Es como la pequeña Nestlé que quiere hacerse grande, ¿no? Dentro de Europa. Es su sueño desde siempre, desde que, bueno, si veis mis análisis de informes anuales desde el 2018 o por ahí, o sea, si ellos te decían que su sueño era convertirse en una multinacional, ¿no? La De alimentación. alimentación. Y poco a poco, fíjate, lo que han ido creciendo, ¿no? Han pasado de 200, 300, 400, 700. Este año serán 2.800 millones en ingresos. Ya son la empresa de alimentación más grande de Italia, cotizada. Y bueno, está muy lejos de las grandes, de una Nestlé o un tal, pero bueno, con mucho más potencial por el camino de absorciones también. Tengo la tranquilidad de que son buenos haciendo adquisiciones y haciendo sinergias. La valoración es muy baja, realmente. Y bueno, es Sí. una empresa para darle una vuelta. Ya digo, es verdad que este año no están en su mejor momento a nivel fundamental,
pero la caída de ayer no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con lo de la venta y eso me parece completamente que es un error de interpretación del mercado. Quizás porque es una small cap todavía, que no la conocen ni Dios, ven la noticia, no hay mucha información y son retail saliendo. Pero es que están los institucionales entrando y además te lo dicen en el comunicado. No tiene mucho sentido salir. Claro. Muy bien, pues muchas gracias, Noeli. La verdad es que estas 5 análisis de inversión que has hecho, yo creo que están muy acertados. Ya os digo que lo tenéis mucho más desarrollado en la web de Noeli, de vanguardeconomy.com. Y para despedirte, te quería hacer una pregunta que no tiene nada que ver con esto, ¿no? Pero es una pregunta que quizá te haga reflexionar. Y se la hago ¿Ok? últimamente a todos los invitados. Y la pregunta es la siguiente. Si pudieras hacerle a cualquier persona del mundo una, una pregunta a cualquier persona que esté viva o que ya haya fallecido de la historia, ¿qué pregunta le harías? ¿Y a qué persona se lo harías? Hostia, qué pregunta. O sea, me la tenía que haber preparado, me has pillado totalmente a contrapié. Claro, de eso se trata. Ostras, ostras, qué pregunta y a quién. Puede estar vivo o muerto, me has dicho, ¿no? Sí, sí, da igual. Tú, no sé, puede ser un sumerio, que nadie se acuerda de un sumerio. No sé, fue una gran civilización, pero nadie sabe un nombre de un sumerio. Pero Pues, va a sonar raro a lo mejor, pero la voy a responder igual porque es lo que se me ocurrió ahora y sí que me gustaría si tuviese la oportunidad. A mí me gustaría tener la oportunidad de hablar con Joseph. Joseph, Joseph Atzadi, que es en el cristianismo es el José de la Biblia, digamos, ujú, el José el de Faraón, Egipto y tal. ujú. Es un personaje que admiro bastante su historia, sobre todo desde el punto de vista de la Cábala. E invito a la gente a investigar al respecto y ahí ya voy a soltar eso. Y la pregunta que yo le haría es cuál era el secreto a través del cual podía interpretar los sueños. Yo tengo una obsesión con los sueños y él, uno de los dones que tenía era la interpretación de sueños. Animo mucho a la gente, ya me salgo totalmente de lo financiero, esto es Totalmente, completamente totalmente. espiritual, 100% espiritual. Yo soy una persona súper espiritual, entonces, ya que me lo has preguntado y ha sonado, pues mira, animo a la gente a investigar sobre la historia cabalística de Joseph o José, como queréis llamar, y sobre todo el tema de interpretación de sueños, que hay toda una literatura y toda una ciencia sobre interpretación y tal, que yo es algo que a mí me apasiona, porque yo tengo un montón de sueños y hay un montón de cosas que me han pasado, y historias y tal, que ya es otro tema. Entonces, esa sería la pregunta que yo le haría y ese sería el personaje al que se le haría. ¿Qué crees que te respondería después de seguirlo tanto, ¿no? Y haber leído de él. Es que no lo sé, claro, si lo No supiera no sabes, le ¿no? haría esa pregunta. Claro, Vale, vale, vale. o sea, Claro, estoy claro. investigando sobre ello, pero todavía no lo he descubierto, por eso se le haría esa pregunta. Muy bien, muy bien. Pues la verdad es que muy interesante, ¿no? A mí también el mundo espiritual me encanta y creo que hay muchas películas que lo reflejan muy bien, ¿no? Porque yo en el tema... Nos vamos, ¿eh? O sea, nos vamos del tema, señores No, yo oyentes, encantado, ¿eh? a mí Sí, cuéntame, sí, sí, sí. cuéntame. Historias, ¿no? El tema espiritual me encanta y tengo conocidos, ¿no? Que están muy metidos en esto y que Ujú, bueno, que tienen don, ¿no? Y hablando con ellos, ¿no? Hablo mucho, mucho con ellos y me cuentan muchas historias y yo también he vivido muchas cosas de este mundo, ¿no? Y para quien quiera realmente ver un poco de realidad en esto, hay películas que reflejan muy bien esto, pero con una fiereza y una exactitud quirúrgica que yo diría que, joder, lo han tenido que vivir el director, ¿no? Por ejemplo, Ghost, o sea, la película de esta de Guppy Golder, ¿no? Y sí. esta Ghost lo refleja genial. En infantil, Coco, la película de Coco de Pixar, Poco, muy buena, lo muy buena. refleja Y en infantil, ya que mencionas película infantil, a mí me gusta mucho también, ¿cómo se llama? No es tan vieja de Disney, Encanto. que es como, ¿eh? ¿Encanto? No, es una película en la cual hay como una alma que tiene que bajar a la Tierra, pero no está preparada y no quiere bajar, Ajá, no, no y lo he hacen visto. todo un proceso.
de que le ponen como a uno que se ha muerto en la Tierra, que Ujú. estaba persiguiendo sus sueños y tal, y al final se muere justo cuando lo iba a conseguir. Entonces le ponen a él de mentor de esta muchacha sin querer, porque él no quiere morirse, él quiere volver a la Tierra y si consigue ayudarla, él puede volver a la Tierra. Ujú. Entonces explican todo el proceso de formación de un alma, cómo va recibiendo su objetivo antes de nacer, cómo va persiguiendo cuáles son sus, digamos, sus dones, porque tiene que reconocer cuáles son esos dones que tiene, y luego te enseña también, bueno, esa parte de conexión entre el mundo espiritual y es en dibujos, una película que a mí me sorprendió muchísimo. Ah, pues mira, si luego lo Eh, recuerdas me lo dices, sí. Sí, 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 sí. ya te lo digo. Bueno, sí, dime qué otro ejemplo ibas a poner de películas. Sí, Constantine, de Keanu Reeves. Esa creo que no me la he visto. ¿No la has visto? Bueno, Constantine es un espiritista, ¿no? Ajá. Bueno, como dijéramos, sí, un espiritista. Y él lo que hace es buscar demonios que se cuelan desde una dimensión a la dimensión de los vivos. Y bueno, lo refleja Ajá. genial, ¿no? Porque ahí se ve cómo el suicidio te lleva al infierno, ¿no? En esta ¿por qué? ¿Por qué te lleva al infierno el Bueno, suicidio? Porque solo Dios te puede decidir cuándo tú mueres y cuándo vives, ¿no? O sea que, y si tú te a mí, suicidas, te vas al infierno. Y se refleja genial todo esto, sí. a mí de así un poco más oscurillas, por decir, la que yo creo que la ha hecho gente con muchísima experiencia, porque conozco gente que ha vivido cosas parecidas y en mi entorno familiar también tengo gente con don, como dices tú. Entonces creo que son películas que se han hecho a conciencia, son de terror y si sacas la parte de terror, tienen una parte educativa muy buena, que son las de Insidious principalmente. O sea, esa gente yo creo que esas películas no las han hecho al azar como entretenimiento. O Ujú. sea, esas películas tienen mucho aprendizaje detrás. De hecho, la gente que está basada en la vida real se dedican a ese tema y me parece muy interesante. Y luego películas de sueños, hablando de los sueños, que a mí es la parte que más me gusta o la que más conozco, y de reencarnación, también hay algunas muy interesantes. Es que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama esta película. Bueno, yo luego, si quieres, te comento, ahora fuera de cámara hablamos y te Origen, busco películas. origen de... Bueno, eh, Origen en la de Sueños es brutal, sí, esa película es brutal. de Eh, Leonardo DiCaprio, dirigida Además, por... he visto varias recientes, pero ahora no me acuerdo. Sí. Pero bueno, Bueno, yo soy pues un apasionado de todo eso. Me gusta mucho leer de Cábala, de judaísmo, de cristianismo, de todas las culturas en general. Creo que entre todas van dando piezas de puzzle muy interesantes y animo a toda la gente a averiguar lo que puedan al respecto, ¿no? sí, y a Y que el conectar más con el mundo personaje de espiritual. José, ya te lo he mencionado, que me gusta mucho. ¿El qué? ¿Perdón? Y que investiguen ya sobre el personaje de José que he comentado antes. Ujú. Más allá Vale. del capítulo de la Biblia y tal, que investiguen más en profundidad sobre el personaje, que se van a sorprender mucho también. Muy bien, pues dejamos esta pildorita por aquí que era inesperada totalmente. Y nada, nos veremos pronto, Noeli, en otro episodio donde seguiremos poniendo al día sobre tesis de inversión. Y ya os digo, Noeli está en la web vanguardeconomy.com, lo dejo en la descripción del episodio y dejar vuestros comentarios para saber qué os ha parecido esto, cómo veis las empresas y cualquier cosa que queréis preguntar. Sin más, nos despedimos. Muchísimas gracias, Noeli. Nada, a ti por invitarme, ha sido un auténtico placer y nada, espero que a la gente le haya aportado tanto valor como a mí, que yo me lo he pasado muy bien. Y este final inesperado me lo llevo, ¿eh? Ahora quiero charlar un poquillo contigo, a ver si tienes algo de tiempo. Ahora Nada, el resto, hablamos. muchísimas gracias y espero que también en la web encuentren valor y cualquier cosa me pueden comentar, preguntar. También por Twitter, no tengo problema en que me escriban o por correo, ¿vale? Si hay cualquier cosa, sin problema. Muy bien. Pues gracias por escucharnos. Agradecemos vuestra suscripción, vuestro like, vuestros comentarios. Ya sabéis que estamos en YouTube, Spotify y en iVoox. Así que un abrazo a todos y muy buena inversión y muy buen día a todos. Un saludo. Hasta luego. Un saludo.